último conferencista, último pero no menos importante, obviamente, nos acompaña esta noche el economista Roberto Francisco Córdoba con el tema corredor logístico y productivo del perfil costanero, perdón, de la provincia del Oro, potenciador del empleo regional y la oferta exportable. Darle lectura a su respectivo currículo ha estado marcada por dos etapas definidas entre el ámbito privado y público. En el ámbito privado prevalece la actividad bancaria desde análisis financieros en los bancos de Guayaquil y Pacífico, hasta gerente sucursal en Machala de los bancos más importantes del país, como lo son Guayaquil y Pichincha, así como subgerente de la banca de empresas de la sucursal mayor de la banca internacional en la ciudad de Guayaquil. De otro lado, desde el año 2008, el que incursionó en el ámbito público con la gerencia de autoridad portuaria de Puerto Bolívar. Se ha mantenido vinculado con sus pasiones profesionales que son la logística, el transporte. En Esmeraldas pasó por la Coordinación Nacional de Logística Internacional en el Ministerio del Comercio Exterior. Muy buenas, economista, ¿cómo se encuentra? No se le escucha, economista. Aló, perdón. Muy buenas noches. ¿Me escuchan? Muy buenas noches, ahí se le escucha con claridad, economista. ¿Cómo le va? Muchas gracias, Orgullosos y muchas felices de tenerlo gracias. aquí esta noche. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Siempre es un gusto enorme disfrutar de estos momentos con los jóvenes de la academia. Eh, Recuerdo que cuando estuvimos en la coordinación de logística internacional en el Ministerio de Comercio Exterior, visitamos alrededor de 10 universidades en todo el país, llevando el mensaje, llevando este impulso hacia los jóvenes universitarios para que modifiquen un poco el chip dentro de un mundo distinto al que nos tocó a nosotros. Cuando yo tengo 54, va a cumplir 55 años, cuando yo estaba en las aulas universitarias, todos aspirábamos a salir de la universidad y colocarnos en un banco, en uno de los muchos bancos ya, algunos de los cuales han desaparecido por razones que en algún momento les ha tocado a ustedes estudiar, seguramente, y si no, háganlo para no volver a cometer los mismos errores. Y esa era un poco la aspiración, ¿no? Hoy vivimos en un mundo de emprendimientos, en un mundo de innovación. Me encantan estas iniciativas que los jóvenes estudiantes eh, incitan, invitan a profesionales multitarget de edades, porque creo que todos tenemos algo que decir, ¿no es cierto? Los unos con un poco más de experiencia, los otros a lo mejor con 2, 3 maestrías, con estudios, con elevados intelectos. Me ha encantado la dinámica de las conferencias del día de hoy. Hemos hablado de derechos, se ha hablado de algo tan innovador y tan bueno, tan nuevo como es la inteligencia artificial. Y bueno, hoy quiero dejarles sembrada una semilla a ustedes como orenses, como machaleños, para hablar de un tema que poco se habla y que genera o que tiene una muy grande potencialidad en nuestra provincia, como lo es el corredor logístico y productivo del perfil costanero de la provincia del Oro, eh, que inicia en Guaquillas, pasa por el aeropuerto de Santa Rosa y un poco concluye en el puerto, en el terminal portuario internacional de Puerto Bolívar. Y por supuesto que este corredor se constituye en un potenciador del empleo regional y la oferta exportable. Hoy creo que son los dos temas, después de la seguridad, que deben ser prioritarios por el gobierno nacional o para el gobierno nacional, que es el empleo, el restablecimiento del empleo, y por otro lado, impulsar las exportaciones a nivel nacional, porque la demanda interna está gravemente lesionada. La pérdida de empleo,
la difícil situación económica que ha impedido que los salarios se reajusten de una forma tal que permita una dinámica económica distinta, el COVID, la inseguridad. Hemos venido un poco de tumbo en tumbo. Yo no quisiera entrar en los temas políticos porque además creo que no podemos, sería irresponsable de parte de cualquier político decir que la culpa del COVID fue de Juan o de María, o que la culpa de la inseguridad es un tema que se nos vino, a lo mejor no se la pudo frenar a tiempo y se nos ha venido con todo. Eh, Hoy se está haciendo un muy buen intento por frenarla y eso también ataca al sistema económico en su conjunto y por supuesto la gente de a pie, usted joven que me está escuchando, que me está viendo, que tiene que tomar el bus todos los días, que sale de la casa y su madre y su padre quedan con esa sensación de que Dios quiera que mi hijo regrese al terminar la jornada y que no le pase nada. Y lamentablemente hemos tenido, seguramente todos hemos tenido algún amigo, algún pariente que ha sufrido algún tipo de acto delictivo, ¿no? Entonces, por supuesto que necesitamos revitalizar el empleo en nuestra ciudad, en nuestra provincia, en nuestro país, y necesitamos reaccionar a través de un plan de reactivación económica que vea básicamente hacia el exterior, porque el interior está lesionado. No podemos hacer mucho porque evidentemente no hay recursos para que el gobierno genere una inversión pública agresiva, porque de otro lado los empresarios también están atemorizados ante lo que está sucediendo y tampoco están metiendo dinero. Por lo tanto, es el mundo global casi que la única opción que nos queda hacia dónde mirar y hacia dónde hacer crecer la economía. Ya en los primeros años entendemos perfectamente la ecuación del Producto Interno Bruto, ¿no es cierto? Producto Interno Bruto es igual a consumo, más inversión, más gasto del gobierno, y esos tres están profundamente lesionados. El consumo, la inversión y el gasto del gobierno están deprimidos los tres. Solamente, queridos jóvenes, nos queda mirar hacia las exportaciones netas, es decir, exportaciones menos importaciones, en donde siempre hemos tenido una balanza comercial positiva. Entrando en materia, en el tema de los corredores logísticos, y un poco quizás la expresión corredor logístico no nos es familiar, y de hecho la normativa ecuatoriana se ha quedado bastante respecto de generar definiciones que nos permitan o que permitan a través de políticas públicas generar un sistema de transporte y de comercio exterior mucho más eficiente, ¿cierto? Y mucho más efectivo. Colombia es uno de los países de la región que más ha desarrollado normativa de transporte y de logística y, y expresa una definición, ¿verdad?, dentro del decreto 736 del año 2014, reglamenta la planeación de los proyectos de infraestructura de transporte con la finalidad de asegurar la intermodalidad, la multimodalidad, así como su articulación e integración de conformidad con lo dispuesto en su normativa, ¿verdad? Entonces ya la normativa colombiana, mire, habla de tres elementos que quiero resaltarlo. Por una parte, los proyectos de infraestructura de transporte tienen que ser planificados. Y en este momento que les estoy hablando de un tema de la distribución física internacional, que eso es el comercio exterior, ¿verdad? Un mal llamado comercio exterior es un término un poco vacío, ¿verdad? Es la distribución física internacional. Así como localmente tenemos las camionetas, los camioncitos que mueven un bien determinado de un punto A a un punto B dentro de la ciudad, dentro de la provincia, dentro del país,
A nivel internacional, tenemos los puertos, tenemos los aeropuertos internacionales, los terminales internacionales de carga, tenemos, por supuesto, los terminales también o patios de vehículos de carga pesada, ¿no es cierto? Entonces, estamos hablando de que la infraestructura que genera o que debe generar el Ministerio de Transporte, que es el rector de la infraestructura de transporte a nivel nacional, y luego a nivel provincial, las prefecturas, y a nivel cantonal, pues un poco con menos incidencia, pero también tienen a cargo, por ejemplo, los terminales terrestres y todas las instalaciones portuarias y paraportuarias, es decir, todos los elementos de este patio de contenedores que tenemos por la vía ferroviaria, es una institución paraportuaria que tiene que ser regulado por el municipio de Machala. Entonces, esta infraestructura de transporte tiene que ser planificada para asegurar que el transporte, como digo, es una vía, tal como una carretera, ¿verdad? Tal como una ruta de transporte aéreo, de transporte marítimo. Es decir, la infraestructura del transporte es un medio que, manejado eficientemente, contribuye a una distribución geográfica internacional también eficiente, que debería ser del menor costo posible, ¿sí? Y aquí nuestro país pues tiene la gran ventaja de ser un país pequeño, y las distancias que hay entre los centros de producción y los puertos y los aeropuertos internacionales definitivamente contribuyen a que estos costos logísticos, es decir, cuánto me cuesta mover mi carga de mi bodega, de mi empacadora, de mi hacienda al puerto o al aeropuerto, sean bajos también. Y tenemos que ser claros que para ser más competitivos a nivel internacional, tenemos que tratar de reducir a lo máximo posible, a la mínima expresión, los costos logísticos, porque los costos de producción tienen otro tratamiento, y esos tienen que ser pues manejados por los técnicos, ¿verdad? Por los agrónomos, por los ingenieros en acuacultura, que ellos tienen que incidir mucho en los rendimientos de la producción. Pero a nosotros, los economistas, los ingenieros en transporte, nos toca trabajar en la otra esfera que también contribuye a hacernos competitivos, que es justamente los costos logísticos internos e internacionales. Y entonces decíamos que es importante la planeación de los proyectos de infraestructura de transporte con la finalidad de asegurar la intermodalidad y la multimodalidad. ¿Qué es la intermodalidad? Ya lo vamos a ver, la diferencia entre intermodalidad y multimodalidad, así como su articulación e integración. La normativa colombiana define los corredores logísticos como un sistema integrado que articula de manera continua la infraestructura de transporte con los nodos de transporte. Es decir, los nodos son justamente los puertos, los aeropuertos, los terminales de carga, con un nivel de servicio adecuado, sirviendo tanto a la producción y al consumo interno como al externo, ¿verdad? En esta pequeña charla vamos a dar más énfasis al tema del comercio externo, ¿verdad? El transporte intermodal justamente consiste en enviar una carga desde un punto de origen hasta un punto de destino, combinando varios modos de transporte sin necesidad de manipular la mercancía durante el proyecto, ¿verdad? Es decir, nosotros subimos, llenamos un contenedor, y este contenedor puede ir, de hecho lo llenamos en la finca, ¿verdad? De la finca va al puerto, pero no he movido la carga como tal. Acuerdo, alguna vez un profesor en el colegio hablaba de la ley de relatividad, ¿no es cierto? Y cuando decía la ley de relatividad es que algo se mueve o no se mueve en función de qué. Es decir, la carga dentro del contenedor no se ha movido dentro del contenedor. En el contexto del contenedor no ha sido manipulada. Evidentemente ha sido desplazada del punto A al punto B
que en este caso puede ser de la empacadora al puerto, puede ser del aeropuerto a la bodega, ¿verdad? Si es que yo estoy importando repuestos, por ejemplo, ¿verdad? O si yo soy un mayorista repuestero y me traigo un contenedor de repuestos. Entonces, estoy moviendo un contenedor desde el aeropuerto, desde el puerto, perdón, hasta hasta mi almacén, hasta mi bodega, ¿verdad? O puedo mover las flores, ¿verdad? Desde mi empacadora hasta el aeropuerto. O si traigo computadoras, soy un importador de computadoras y las traigo vía aérea, las estoy moviendo desde el aeropuerto a mi bodega. Pero utilizo dos medios de transporte, porque la carga llegó al puerto o al aeropuerto en un medio de transporte, que es el aéreo o el marítimo, y la saco del puerto o del aeropuerto en otro medio de transporte, que es el terrestre, ¿verdad? A la inversa, pues, pudiera ser si se trata de exportación o de importación. Entonces, entendiendo claro que es un corredor logístico y productivo, ¿verdad? Y en este caso lo hemos denominado simplemente porque ahí están los nodos, ¿verdad? Los nodos en donde se genera este cambio de la carga, en donde se genera un punto de control de la carga, o el interfase simplemente cambia de modo de transporte, ¿verdad? Está en Guaquillas. Tenemos, si ustedes ven en la fotografía del lado derecho, en la parte superior, está el CEBAF de Guaquillas. El CEBAF es el Centro Binacional de Atención Fronteriza. Es decir, toda la carga que entra por tierra desde Perú a Ecuador o la que sale desde Ecuador a Perú, tiene que hacer una parada en el CEBAF para que ahí se haga el respectivo control aduanero, se generen los documentos y puedan internarse, si es de entrada o de salida, a Perú o al Ecuador. Este fue una gran, no es una invención, porque ya se utilizaba mucho en Europa desde hace mucho tiempo, pero sí fue una innovación de la década anterior, en la cual existe un CEBAF en el lado ecuatoriano y un CEBAF en el lado peruano. Entonces, cuando la carga sale de Ecuador a Perú, se detiene en el CEBAF peruano para que ahí le hagan el control del ingreso de la carga a Perú. Cuando la carga viene de Perú a Ecuador, hace una sola parada en el CEBAF de Huaquillas, de tal suerte que la carga no tenga que hacer dos paradas como lo hacía hace más de 10 años, ¿verdad? Paraba en Huaquillas para que le hagan control y luego paraba en Aguas Verdes para que le hagan control. Ahora no, ahora se hace una sola parada, si es de salida en Aguas Verdes, si es de entrada en Huaquillas. Luego tenemos un punto maravilloso del cual ya vamos a hablar, que es el Aeropuerto Regional de Santa Rosa, que si bien no es un aeropuerto internacional, tiene todas las condiciones para ser un aeropuerto internacional. Y finalmente, nuestro querido Puerto Bolívar. He sido 2 veces gerente de Autoridad Portuaria de Puerto Bolívar, un terminal internacional que tiene las mejores condiciones naturales, y hoy ya podemos decir que compite de igual a igual con los terminales portuarios de Guayaquil, ¿verdad? Tanto con el de Pozora como con el puerto Simón Bolívar, ¿verdad? Que es como se llama al puerto que está ubicado en el sur de Guayaquil. Entonces, hoy tenemos un puerto muy mecanizado, muy tecnificado, que respecto a la eficiencia está igual de equipado que los puertos de Guayaquil. Obviamente, Guayaquil, al tener más carga que nosotros, y ya lo vamos a ver ligeramente, pues la ocupación del puerto es mucho más intensiva. Entonces, un poco lo que ustedes están viendo en el gráfico es este ámbito en el cual se desarrolla
este corredor que se propone, que realmente arranca en Perú, ¿verdad? La carga potencial del norte de Perú, que tiene una salida mucho más rápida hacia el aeropuerto de Santa Rosa y hacia Puerto Bolívar, que es lo que tiene, que la comparación, mucha de la carga aérea peruana sale por los aeropuertos de Guayaquil y Quito. Y hay bastante carga peruana que también sale por Puerto Bolívar hoy. Imagínense, sin hacer propaganda, sin generar un gran acuerdo nacional, sin que se hayan preparado normativa para hacer más eficiente esta operación, sin que hayamos ido a Perú a vender a nuestro corredor como una gran herramienta de eficiencia en el manejo de los costos logísticos de los exportadores y los importadores peruanos. Ya las guerras de antaño, ya los enfrentamientos de antaño quedaron en el olvido, se firmó un acuerdo de paz, somos países hermanos y hoy tenemos que aprovechar la ventaja logística que tenemos de tener la zona más productiva del Perú, más cerca que los centros en donde ellos generan el gran transporte internacional. Voy a tener que apurarme porque creo que el tiempo me va a comer. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? Por ejemplo, tenemos las cifras. Miren ustedes, esto queda grabado y lo van a poder ver en el documento, en el informe anual de Ecuador, Movimiento de Carga Internacional por Carretera 2022, que es el último que existe, elaborado por la comunidad andina, se observa el incremento brutal de las operaciones por Huaquillas versus Tulcán. Pero vamos a hablar nosotros de Huaquillas. Ya la comparación con Tulcán, ustedes la pueden hacer luego, ¿verdad? El incremento del volumen de la operación por Huaquillas es extraordinario, teniendo un crecimiento del 90% en 5 años. Es decir, en 5 años casi se ha duplicado el volumen de carga que pasa por el CEBAF de Huaquillas, pasando de una participación antes del total de carga que se movía a nivel terrestre en el Ecuador, entre Perú en el norte, perdón, entre Colombia en el norte vía Tulcán y Perú en el sur vía Huaquillas, pasó del 33% en el año 2018 al 48% en el 2022. Si nos referimos a la carga de exportación, a la carga de salida del Ecuador, ¿verdad? Mientras prácticamente la carga de Tulcán se mantuvo con un crecimiento de apenas el 3%, la carga hacia Perú por Huaquillas crece en el 141% en 5 años, pasando de una participación del 17 al 34%. Es decir, que se esperaría que en 5 años más por Huaquillas esté pasando más exportaciones vía terrestre que por Tulcán. En las importaciones las cifras no son tan amplias, pero también son muy decidoras. Tulcán crece en un 10%, mientras Huaquillas crece en un 76%, incrementándose la participación de la carga del 44% en el 2018 a 57% en el 2022. Entonces, ya tenemos identificado cuál es el ámbito, sabemos que respecto del transporte terrestre, el Huaquillas ha evolucionado en forma espectacular. Tenemos identificados los 3 nodos más importantes dentro del corredor propuesto, Huaquillas, Santa Rosa y Puerto Bolívar. ¿Qué nos falta? Captar la carga. ¿Qué carga? Captar la carga de la región sur del país. Recordemos que Guayaquil particularmente, está a 180 kilómetros de distancia de Machala, no se diga de lo que está más hacia el sur de la provincia del Oro. Por lo tanto, es evidente
que para Azuay, Cañar, Morona, Santiago, Loja, Zamora, Chinchipe y El Oro en el Ecuador, y para Tumbes y Piura especialmente, Cajamarca en Perú, les resulta mucho más cerca y por lo tanto los costos logísticos van a ser menores que exportar por Guayaquil. Tenemos que captar, tenemos que hacer una promoción. Gilport, quien decida asumir la delegación del aeropuerto, esa joya que tenemos ahí dormida, ¿verdad? Elefante blanco, por supuesto, porque no hemos tenido la capacidad, la entereza de sacar adelante, de cambiar la visión. Jóvenes, ustedes tienen la responsabilidad de hacerlo. Ya nosotros estamos de salida, ya nosotros parece que no entendimos, pero ustedes tienen la responsabilidad de investigar respecto de lo que les estoy diciendo y los que tengan la oportunidad de invertir en negocios transfronterizos y en comenzar a mover este corredor, ustedes tienen la oportunidad. Las regiones 6 y 7, el sur del Ecuador, representan, según los últimos datos disponibles en el Banco Central, a diciembre del 2020, el 25% de la superficie nacional, el 16% de la población total, el 16% de la población económicamente activa del Ecuador, el 36%, más de la tercera parte. Imagínense, con la cuarta parte del territorio nacional y el 16% de la población total, tenemos más de la tercera parte de las remesas recibidas del exterior. En donde seguramente, no es que seguramente, y la cifra así lo dice, Azuay y Cañar son grandísimos receptores de remesas y en menor sentido Loja y El Oro, ¿verdad? Pero ¿eso qué quiere decir? Que hay recursos, que hay dinero, que hay capital en giro. Esto quiere decir, además, que hay gente que va a venir y que viene todos los años. Hay muchas personas que vienen todos los años a visitar a sus familias en Cuenca, en Loja, en Azogues, en Machala, en Pasaje. ¿Quién no tiene un primo migrante? ¿Quién no tiene un hermano migrante, un tío migrante? Todos tenemos a alguien en el exterior, ¿verdad? Por lo tanto, hay una potencialidad enorme en el manejo del aeropuerto. Y generamos el 8% de los impuestos respecto a la recaudación total, sencillamente porque muchas empresas, por un tema estratégico tributario, ponen sus domicilios fiscales en Guayaquil y en Quito, aunque sus unidades productivas estén en otras provincias como las nuestras. Y tiene el 13% del valor agregado bruto nacional. Este cuadrito es muy importante, porque esto quiere decir que, como veíamos en el cuadro anterior, concentrando el 25% de la superficie nacional, el 16% de la población total y el 13% del valor bruto, del valor agregado bruto nacional, en la explotación de minas y canteras, la región sur del país, los 6 cantones que antes describí, acumulan el 69% de la explotación de minas y canteras a nivel nacional, con 507.412.000 dólares. El 36% de la fabricación de muebles, el 29% del mercado de ingenios azucareros, el 24% del cultivo de banano, café y cacao, por supuesto, en donde el rey va a ser el banano en la provincia del Oro. Ojo, estamos hablando de la suma de los 6 cantones. El 24% de otros productos minerales no metálicos. El 23%, este dato es importantísimo, del procesamiento y conservación de carne. El Ministerio de Agricultura está trabajando ya algunos años y espero que se concrete pronto la posibilidad de exportar carne hacia el Perú, lo cual sería espectacular. Ya hoy tenemos el 23% del procesamiento y conservación de carne, el 22% del sector acuícola y pesca de camarón, el 21% de cría de animales, el 20% de generación eléctrica y agua, el 20% de fabricación de maquinaria y equipo. Hasta aquí me quedo,
dejando desde el 20% hasta el 69%. Miren el potencial que tenemos como región. Entonces, vuelvo y repito, esto quiere decir que si nos especializamos y trabajamos en 10 productos, tenemos un potencial exportador enorme. Miren las distancias que hay, por ejemplo, de Santa Rosa a Machala, 33.8 kilómetros. De Machala al aeropuerto José Joaquín de Olmedo, 183 kilómetros. De Cuenca a Santa Rosa, 176 kilómetros. De Cuenca al José Joaquín de Olmedo, 194. De Loja al aeropuerto de Santa Rosa, 216 kilómetros. De Loja al José Joaquín de Olmedo, casi el doble, 400 kilómetros. De Azogues, en Azogues no hay mayor diferencia. En Zamora, hoy la capital cuprífera del Ecuador, 272.7 kilómetros a Santa Rosa y casi el doble, 455 a Guayaquil. Y con respecto a Macas, que es la otra parte, sino que incluí Macas porque con Macas pasa algo. La pitahaya ecuatoriana, la pitahaya de Palora, que es la mejor pitahaya del mundo, y se los digo porque la he probado, porque he estado en Palora, porque he visto esos sembríos, tiene dificultades porque compite en espacios de aviones con las flores de Quito. Es decir, que entre diciembre y marzo, que se da la cosecha de pitahaya en Palora, también es el mayor movimiento de flores desde Quito hasta, hasta, hasta el resto del mundo. Entonces, muchas veces la pitahaya de Palora se queda sin espacio en los aviones porque obviamente le van a dar prioridad a la carga. Entonces, por esa razón he incluido a Morona Santiago, cuya capital es Macas, en el análisis de las distancias. Con respecto a Quito, ni se diga. Mire acá, igualmente, la diferencia de llegar con la carga del norte de Perú hasta Santa Rosa o hasta Lima. De Tumbes a Santa Rosa tenemos 70 kilómetros. De Tumbes a Lima, donde está el aeropuerto internacional, son 1.269 kilómetros. De Piura a Santa Rosa, 291 kilómetros. Y de Piura a Lima, 985 kilómetros. En el departamento Amazonas, el de Cajamarca, es casi lo mismo. Y en el departamento del Amazonas, en Perú, igualmente, está a 746 kilómetros del aeropuerto de Santa Rosa y a 1.219 del aeropuerto de Lima. Ya con eso ustedes tienen una idea, ya se dan una idea, están estudiando economía, son gente de números, son gente inquietos, investiguen, vayan adelante y se van a dar cuenta de que lo que les estoy diciendo genera una potencialidad enorme. Y miren ustedes, vamos a definir un poquito, vamos a puntear y le pido por favor que cuando esté por cumplir el tiempo, con toda la confianza del mundo me avisen. Yo soy, como usted leía en mi hoja de vida, soy un apasionado de estas vainas y me puedo pasar horas hablando de lo mismo. Pero por favor, cuando me acerque al tiempo, me avisan si fueran tan amables. Entonces vamos a puntear ciertas referencias del comercio vía aérea del Perú. Las exportaciones aéreas en Perú se han multiplicado por casi 6 veces en los últimos 20 años. 6 veces entre el 2000 y el 2021, que es en el año hasta el cual existen cifras oficiales en el Perú. En cuanto a productos, después del oro, que representa el 82% del transporte aéreo,
tenemos productos como el espárrago, los mangos y los arándanos. ¿Dónde se producen los espárragos, los mangos y los arándanos? Aquí del otro lado de la frontera. O sea, no están en otro clima, no están en otro suelo agrícola, no, están del otro lado de la frontera. Es decir, que si los hermanos peruanos pueden producir y exportar espárragos, mangos y arándanos, nosotros también podemos hacerlo. Es decir, que si los hermanos peruanos tienen oro para exportar el oro en barras, nosotros también exportamos oro en barras. Y se gastan una millonada los mineros. Posiblemente aquí hayan jóvenes que trabajan para alguna empresa minera o que seguramente tienen familiares que trabajan o que tienen minas. Perdón. ¿Y saben cuál es el costo logístico de movilizar el oro de nuestras minas a Guayaquil para que se vayan en aviones charteados, los aviones especiales, hacia los países de destino? Las importaciones aéreas también han tenido un marcado dinamismo en el Perú. Estamos hablando, todo esto es del Perú. Las importaciones aéreas crecieron igual de 1.147 millones a 6.259 en el mismo periodo, entre el 2000 y el 2021, ¿verdad? Casi poco menos de 5 veces, 4 veces y algo más. Destacan las importaciones de bienes de capital e intermedios como celulares y laptops, etcétera. El equilibrio, esto es súper importante para cuando, si ustedes están queriendo entrar en este mundo de la logística y aceptar esta invitación a generar el primer vuelo de carga desde el aeropuerto de Santa Rosa, para lo cual es suficiente un charter. No necesita declarar el aeropuerto internacional. Se pueden chartear aviones para carga y para pasajeros. Así que si se animan, chicos, investiguen, consigan el producto y si lo tienen ustedes o sus familias, enhorabuena, mejor todavía. El equilibrio es básico para el éxito en el manejo de los costos logísticos, ¿verdad? La cantidad o el volumen que se exporta debe ser más o menos el mismo volumen que se importa, de tal suerte de que el avión venga lleno y se vaya lleno. Por lo tanto, en ese momento, el dueño del avión va a cobrar un valor menor que si viene vacío para que se lleve nuestras exportaciones, se llena aquí y se va. Entonces, el costo del flete vacío, ¿quién lo va a pagar? El que lo va a llenar para exportar, o al revés. Si el avión viene repleto de carga y se va vacío, ¿quién va a pagar? El que importó la carga, ¿verdad? Entonces, parte del éxito del negocio ya logístico, del negocio del transporte de carga, es conseguir que los aviones vengan llenos y se vayan llenos. Miren ustedes que los peruanos más o menos lo consiguen. O sea, están generando 9.000 millones de exportaciones, 9.000 millones de dólares de exportaciones y están generando 6.000 millones de importaciones. Entonces, con lo uno prácticamente cubren lo otro. En toneladas, el tráfico peruano de carga, de carga y correo a nivel internacional registró en el año 2022 206.444 toneladas. El envío de productos frescos se da generalmente por vía aérea, entre otras razones por los menores plazos de envío. Entonces, mientras las frutas tienen un tiempo menor de maduración, más obligación tenemos de enviar esa fruta o ese producto. Dígamelo. Disculpe la interrupción, pero ya el tiempo, ya por cuestiones de tiempo tenemos que cortar su ponencia. Ok, le pedí que me avise un par de minutos antes, pero bueno, está bien. Listo, está bien, no, básicamente era eso, los productos que tienen un gran potencial.
aparte de lo que hemos nombrado, espárragos, mango y arándanos, la pitahaya y las orquídeas, que son una de nuestras maravillas, y luego las características más importantes de Puerto Bolívar, un puerto de primerísimo orden. Realmente esperamos con 60 toneladas se llena un avión, 60 toneladas es nada, un contenedor de banano tiene más o menos 30 toneladas, por lo tanto sería como llenar dos contenedores de banano para poder llenar un avión de la máxima capacidad que puede aterrizar en Santa Rosa. Entonces lo primero es tratar de conseguir, de iniciar con este negocio de carga aérea, ¿verdad? Para darle movimiento al aeropuerto de Santa Rosa, conseguir la delegación del aeropuerto de Santa Rosa, trabajar mancomunadamente entre puerto, aeropuerto y las autoridades de aduaneras para trabajar los temas de Huaquillas y Puerto Bolívar. Y bueno, a mediano plazo hay proyectos maravillosos como las sedes provinciales, la internacionalización del aeropuerto y la consolidación del corredor logístico y productivo. Jóvenes, muchísimas gracias, siempre a la orden, y ojalá que esto no quede en una obligación. A lo mejor los profesores les están pasando lista y esto, pero yo quisiera sembrar simplemente esa inquietud de que ustedes salgan de aquí a investigar, a ver si es verdad lo que este caballero, este señor que está al frente de sus computadoras les está diciendo. Muchas gracias por la invitación y siempre a las órdenes. Claro, economista, muchas gracias. Vamos a dar la lectura de algunas de las preguntas que tenemos en el chat, que por cuestiones de tiempo no las podemos contestar todas. Empezamos por Misael Castillo, que nos pregunta, ¿a qué se debe la escasez de recursos en el Ecuador, siendo un país con tanta variedad? A ver, hay dos temas ahí que merecen un análisis distinto y que por cuestiones de tiempo no lo podemos hacer. Pero uno es el mercado interno y el otro es el mercado externo. Para el mercado externo tenemos que hacer volumen, producción en volúmenes importantes. Lamentablemente en el comercio internacional las economías de escala son muy importantes. Y a nivel interno, el Ministerio de Agricultura debe trabajar muy fuertemente en el acercamiento entre el productor y el consumidor. Hay muchos productores que se cansan de producir porque sus cosechas se les pudren, porque no tienen cómo sacar, porque no saben cómo hacer negocios. Entonces, necesitamos, los invito a que lean el editorial del día de hoy en Diario La Opinión que escribí justamente sobre la necesidad de tener un padrinazgo de parte del Estado para poder generar estas economías de escala y estas cercanías entre consumidores y productores. Muchas gracias, economista. Una segunda pregunta, ¿de qué manera la tecnología está impactando la gestión y operación de los corredores logísticos en la actualidad? Tremendamente, tremendamente. Si Puerto Bolívar no se hubiera modernizado, muy poca gente exportara por Puerto Bolívar, porque sigue habiendo problemas logísticos, ¿no? Que el buque se demora, eso ya no es cuestión, ni siquiera no es problema del puerto. Pero en la medida que haya una mecanización y en la medida que haya mucha innovación tecnológica en el manejo de los pasos de frontera, en el manejo de los aeropuertos y de los puertos, y en la medida en que nuestros puertos, nuestros aeropuertos y nuestros pasos de frontera sean eficientes, entonces esto va a contribuir a que los exportadores tengan éxito en su gestión comercial. Lo contrario sería quedarnos en el siglo XIX, ya ni siquiera en el XX. Perfecto, economista. Agradecemos su magnífica intervención y por la predisposición a este magno evento. De parte de la Universidad Técnica de Machala, el grupo IPESA
a cargo de su director, el doctor Virgilio Salcedo Muñoz, perdón. Le estamos agradecidos y pues para recordarles a las personas que la segunda fase de este ciclo de conferencias continúa el 21 de febrero, día miércoles. Leonardo. Muchas gracias, Miriam, y muchas gracias, economista, por su excelente intervención. La verdad, muy gratificante esos conocimientos que nos otorga y entender como machaleños, como personas de la provincia del Oro, cómo funciona nuestra economía. Es increíble apreciar todos estos conocimientos y complementarnos, cómo entender nuestro entorno. Bueno, y claro que sí, recordándoles que la conferencia no termina la noche de hoy, sino que el próximo miércoles 21 de febrero y el viernes 23 de febrero a las 7:30 de la noche, donde destacados profesionales seguirán brindando sus valiosos conocimientos por medio de la plataforma Zoom, con la misma temática en general de ciclo de conferencias Política, Economía, Empresa, Sociedad y Ambiente. Muchísimas gracias al público presente, los que nos estuvieron acompañándonos por las redes sociales y todos los estudiantes que se han hecho partícipes el día de hoy con sus preguntas y de mantener y preocupados por el seguir creciendo cada día. Muchísimas gracias de parte de todos los estudiantes de economía que organizamos este evento por la dirección del economista doctor Virgilio Salcedo Muñoz. Les agradecemos de antemano. Muchas gracias, Miriam, por ser parte de esta noche y acompañarme a presentar la conferencia del día de hoy. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, chicos. Muchísimas gracias, economista doctor Virgilio Salcedo Muñoz. De nuevo, para recordarle, no sé si quisiera decir unas palabritas antes de culminar el primer día de fase del ciclo de conferencias. Gracias, Leonardo. Gracias, Miriam, por esa dirección de esta noche. Gracias a todos los conferencistas y a todos los jóvenes que han hecho posible que este evento se desarrolle sin ninguna novedad. Como ustedes lo han mencionado, pues el día miércoles invitarles a la segunda sesión, a la segunda jornada de esta conferencia. Tendremos igual invitados estelares, entre esos estará la mentalizadora de la dolarización aquí en Ecuador, la señora Joyce de Ginata, así que vale la pena escucharla, ¿no? Ha sido un tanto difícil acercarse a ella por cuestiones de agenda, sin embargo ella gustosa ha aceptado y estará con nosotros. Y el día viernes, el ex ministro de Energía y Minas, el doctor Alberto Acosta Espinosa, quien nos hablará pues en cuanto a la realidad de nuestro país. ¿Ok? Bien, jóvenes, compañeros docentes y a todos, muchísimas gracias, muy amables por su tiempo y por la paciencia de estar esta noche aquí conectados. Gracias.